en proceder de esa manera y que vaya el secretario haciendo los anuncios, pero le pediría, antes que eso, que el secretario certifique cuáles ministerios fueron invitados y citados y cuáles han hecho presencia y cuáles vienen en camino o cuáles se han excusado. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto. Señor secretario, anuncio. Anuncio para proyecto, señor presidente. Proyecto de ley número 02-2017, Senado, por la cual se establecen reglas en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones. Con respecto a lo solicitado por el senador Araujo, me permito decirle que fueron citados el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el señor ministro de la Defensa y el señor ministro de Justicia y del Derecho, que aún no se encuentran presentes en el recinto de la sesión. ¿E invitados quiénes? Invitado igualmente la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora magistrada Marta Lucía Olano de Noguera, y el señor fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez Neira, igualmente tampoco. Señor secretario, ¿hay alguna excusa recibida por secretaría de estos funcionarios citados? Sí, señor presidente. El señor ministro de Defensa manda una excusa que dice lo siguiente. De manera atenta me diría usted en relación al cuestionario contenido en la proposición número 1 del 2017 sobre el costo fiscal de las amnistías otorgadas en virtud de la ley 1820 del 2016 y el impacto fiscal del acuerdo de paz. Al respecto, me permito informarle que unas preguntas similares fueron en su momento remitidas a la Fiscalía General de la Nación con ocasión del derecho de petición presentado por el senador Araujo Rumier. Teniendo en cuenta que la proposición número 1, 2017, versa sobre el mismo aspecto, me permito informarle que el ministro de Defensa no es competente para resolver esos cuestionamientos. Por tal motivo, de conformidad con el artículo 21 de la ley 1437, Código de Contencioso Administrativo, dicho cuestionario será remitido a la Fiscalía General de la Nación para que resuelva las preguntas en el marco de su competencia. Y hay una... Dicho de otra manera, se está excusando el ministro de la Defensa por la vía de la falta de competencia frente al cuestionario, señor secretario. Así es. Senador Araujo, la verdad, usted es el citante y la valoración de esa excusa la hace su señoría, si le parece que vale la pena aceptarla, si le parece que no es dable hacerlo. La mesa directiva en ese sentido está a su disposición. Presidente, muchas gracias. Mire, son las 10:22. Usted convocó a esta comisión a las 9 de la mañana. Tenemos quórum deliberatorio. Aún no ha hecho presencia los funcionarios del gobierno, algunos con excusa válida, otros con excusa no válida y otros pues anuncian que vienen en camino. Entonces, en ese sentido, presidente, pues referirme primero a las excusas del señor ministro de Defensa. Yo creo que el cuestionario fue claro, tal vez se remitió con copia a la Fiscalía y él por eso lo comprende como un radicado doble, pero me parece que este es un tema fundamental, la presencia del ministro, pero yo, como ha sido nuestra costumbre, hago el debate con el ministro sin el ministro, pero no acepto la excusa. Pediría una carta de la Secretaría notificando al ministro de Defensa de que no aceptamos esa excusa y por lo tanto quede esa constancia para una futura citación. En ese orden, presidente, si a su señoría bien lo considera,
Le doy la bienvenida al señor Ministro de Justicia. Damos comienzo a este debate, si usted lo autoriza, la mesa directiva no tiene ningún inconveniente. Con mucho gusto, senador Araújo. Señor secretario, que obre en el acta de hoy la solicitud del senador Araújo para que se oficie al ministro de la Defensa, en el sentido de que no se da ni por entendida ni por recibida la interpretación como excusa el que él haya remitido el cuestionario que se le envió a la Fiscalía General de la Nación. De la misma manera, le damos la bienvenida al señor Ministro de Justicia. Nos complace mucho tenerlo acá con nosotros y en pocos minutos vamos a empezar este ejercicio de control político. Quiero recordarles, y ojalá también por secretaría, a los honorables senadoras y senadores, que mañana está convocada una audiencia para escuchar distintos voceros de entidades e instituciones que de una u otra manera tienen que ver con el proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional atinente al catastro multipropósito. Les recuerdo a ustedes que este es un proyecto de ley que lo radicaron bajo el marco de la legislación especial para la paz y obviamente pues llegará un momento en que sesionaremos conjuntamente con nuestro par de la Cámara de Representantes. De manera omisiva la Secretaría de la Cámara, Comisión Tercera y la ponente no concertaron con la mesa directiva de la Tercera de Senado ni con la Secretaría para una audiencia pública que sobre el mismo tema se realizó la semana inmediatamente anterior. Por eso nosotros hemos convocado también, dentro de nuestro derecho legislativo, a una audiencia con algunos actores similares y con otros que no estuvieron invitados por la Comisión Tercera de Cámara. Por lo tanto, les pido el inmenso favor de que nos acompañen mañana a esa audiencia que nos va a servir para perfilar lo que será la ponencia de dicho proyecto. No sobra recordarles que el ponente de esa iniciativa en esta corporación es el presidente de la misma. No habiendo anuncio adicional, entramos entonces, señor secretario, en el punto correspondiente al debate de control político que ha citado el honorable senador Fernando Nicolás Araújo, a quien le cedo el uso del micrófono. Gracias, presidente. Saludo de nuevo al señor Ministro de Justicia. Este debate, señor Ministro y queridos senadores, es un debate que me parece muy importante. Sobre todo, considerar los costos asociados a la negociación del Acuerdo de La Habana, a la implementación de esos acuerdos, y a la impunidad que ofrece ese acuerdo. Ya cumplimos 1 año y 8 días de la realización del plebiscito, y después del plebiscito el gobierno, con la intención de imponer un nuevo acuerdo, se inventó la tesis de que el plebiscito, el no en el plebiscito, logró la victoria bajo falsas promesas o falsas premisas o especulaciones. Esta es la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, y yo quisiera que hoy aquí revisáramos esos argumentos que se debatieron durante la discusión del plebiscito que convocó el gobierno y que perdió el gobierno y que busca imponer el gobierno, para hacer un análisis de la realidad ya sobre hechos cumplidos 1 año después de ese plebiscito. Lo primero, entonces, es decir, ¿cuánto costó la negociación? La negociación del acuerdo, con viajes a La Habana, con
con asesores en La Habana, con negociadores, con financiación de la movilización del grupo terrorista de la FARC, con gastos burocráticos, financiado con 3 fondos principalmente, alcanzó a costarle a los colombianos casi 16.000 millones de pesos en los años 2014, 2015 y 2016. Fue creciendo, cada año costaba un poquito más. Vale la pena revisar cuánto eran los costos previos a eso. Por ejemplo, en el 2012, los costos apenas fueron de 4.000 millones, se multiplicaron por 4, casi por 4, por 3,5, los costos en los años posteriores, hasta llegar al pico máximo de 15.637 millones de pesos en el año 2015 y 15.196 millones de pesos en el año 2016. Las cifras de 2017 todavía son cifras muy parciales que no vale la pena analizar. Entremos entonces en cuánto le cuesta al país o le va a costar al país implementar estos acuerdos. Pues esto hay que decírselo a los colombianos, porque esto está relacionado directamente con el aumento de los impuestos de los colombianos, y enseguida lo voy a explicar, y por eso es tan importante esta discusión en esta célula legislativa que se ocupa de los temas tributarios. El gobierno no fue claro en decirle a los colombianos hace un año cuánto costaba la implementación del acuerdo. Habían estudios, habían análisis, había especulación, incluso hay declaraciones de funcionarios, de altos funcionarios del gobierno en medios de comunicación de carácter nacional, donde decían que cualquier aproximación a los costos de implementación de los acuerdos eran especulaciones. Hoy ya tenemos el marco fiscal de mediano plazo que salió en 2017 y que analiza las finanzas públicas para los próximos años. Y dice ese marco fiscal, que es un documento técnico que emite el gobierno, que la implementación de este acuerdo le va a costar a los colombianos 129.5 billones de pesos, de los cuales calcula el propio marco fiscal, el 36% lo financiaremos los colombianos a través del presupuesto general de la nación, es decir, de nuestros impuestos. El 8,2% lo financiarán países amigos a través de cooperación internacional, lo cual es una cifra, senadora Arlet, muy bajita en comparación a la expectativa real que tenía el gobierno. 6,2% de inversión privada, y el resto de recursos también lo vamos a financiar los colombianos a través del Sistema General de Participación. Un mensaje a los alcaldes y gobernadores. Los alcaldes y gobernadores que tenían la expectativa de que el posconflicto le iba a generar inversión y le iba a traer recursos a sus regiones, les cuento que no les va a traer inversión ni recursos a sus regiones, sino que les va a quitar recursos a sus regiones y le va a quitar recursos a los ciudadanos en esos entes territoriales, vía Sistema General de Participación, vía Sistema General de Regalías y de otras fuentes de las entidades territoriales. Es decir, saquemos la inversión privada, que es el 6%, saquemos la cooperación, que es el 8%, eso nos da mal contados un 13%, pongámosle 14%, el resto lo vamos a pagar los colombianos con nuestros impuestos. Y es una inversión que implica 129 billones, como ya lo dije, en 15 años. Señor presidente, matemáticas básicas, 129 billones entre 15 equivale a 8.6 billones de pesos al año. Un punto de PIB nos va a costar, un punto de PIB. Este año se pronostica un crecimiento entre el 1,6 y los más optimistas creen que este año la economía va a crecer al 1%. Pues la mitad del crecimiento económico de este año, de los cálculos más optimistas,
se van a ir en la implementación del acuerdo, según las cifras del marco fiscal de mediano plazo. Y quiero decirle otra cosa, ¿es una coincidencia o no es una coincidencia? Pero hay que hacer el paralelo. Simplemente hay que hacerlo para que los colombianos entendamos el orden de magnitud, señor ministro. Este no es un tema que usted de pronto maneje tanto, porque es un tema más económico. Más adelante vamos a hablar en temas donde usted nos puede aportar mucho más. Pero le quiero decir lo siguiente, 8.6 billones de pesos, pesos más, pesos menos, cuestan los 3 puntos de PIB que ustedes, el gobierno, le subió a los colombianos. Es decir, los 3 puntos de PIB equivalen a lo que cuesta la implementación de ese acuerdo. Es decir, los colombianos, de una u otra forma, porque son cuentas de caja, son cuentas de flujo de caja, a través del aumento de los 3 puntos del PIB, estamos pagando el acuerdo que Santos firmó con la FARC. Es así de sencillo, es así de sencillo. Incluso hay analistas que antes de que saliera el marco fiscal de mediano plazo, hacían cálculos de cuánto le iba a costar esto a los colombianos. Y hay algunos que consideran que esto cuesta mucho más. ANIF, por ejemplo, piensa que sostener el acuerdo, la sostenibilidad de la implementación puede llegar a costar hasta 3 puntos del PIB adicionales. El Bank of America calcula que las carreteras, la educación y el riego que se comprometen en el acuerdo puede costar hasta 2.7% del PIB anuales. Ellos tienen líneas de tiempo distintas y entonces en algunos casos tengo que hacer esa salvedad. Fedesarrollo se aproxima mucho al 1,2% del PIB que calcula el marco fiscal de mediano plazo, y el Deutsche Bank esta vez es más preciso con 0,8%. También para aportar a los órdenes de magnitud. El gobierno dijo, y lo repitió hablando de mentiras, el gobierno repitió varias veces que las víctimas son el centro del acuerdo. Nada más mentiroso. La FARC son el centro del acuerdo y las concesiones a la FARC son el centro del acuerdo. Sin embargo, quiero decir que según las cuentas que hace ANIF, si se lograra incluir, que no está, la reparación a las víctimas, 7 millones de víctimas, y a cada una de esas 7 millones de víctimas se le diera el 50% de un salario mínimo legal, eso le costaría a Colombia aproximadamente el 19% del PIB. Claro, en una línea de tiempo. Este año, la implementación del acuerdo le ha costado a los colombianos 300.000 millones de pesos. Son cifras parciales porque este año no ha cerrado. Senadora Guerra, eso cuesta más que el Congreso de la República, que tanto le duele a los colombianos. ¿Le cuesta más esto, senador Géneco? La implementación del acuerdo. Y este es un año que todavía no está la implementación con todos sus detalles. Es un año donde apenas está comenzando. El principal rubro que le ha costado a los colombianos 189.000 millones de pesos son los gastos de los campamentos, sostener a los guerrilleros, que lo estamos sosteniendo los colombianos. Somos los colombianos los que estamos sosteniendo a los guerrilleros de la FARC. Eso está bien, puede estarlo bien o puede no estarlo, depende del contexto. Mientras tanto, senador Hoyos, Colombia está rondando las 200.000 hectáreas de coca. Y ahí sí creo que, ministro, que hay un tema que a usted le debe interesar. 200.000 hectáreas de coca y la erradicación no está funcionando. Prueba de eso es los confusos hechos de la semana pasada en Tumaco. En Tumaco, el principal cultivo en el campo es la coca, más que cualquier otro. Y la FARC, llámese disidencias o no, que todavía tenemos muchas dudas de que esas FARC sean realmente disidencias o estratégicamente disidencias,
siguen defendiendo ese negocio. Porque es que mientras ustedes negociaron con la FARC, el país pasó de 40.000 hectáreas a 200.000 hectáreas de coca. Sin embargo, la FARC tuvieron mucho menos guerrilleros activos. Muchos se fueron desmovilizando, otros los dieron de baja, a otros los capturaron. En todo caso, la FARC tenía que sostener menos guerrilleros. Hoy no se tiene ninguno porque lo sostenemos nosotros. Y pasamos entonces de tener 11 hectáreas por guerrillero a tener casi 30 hectáreas por guerrillero. El crecimiento fue del 150%. ¿Eso por qué lo traigo a colación? Yo creo que eso es bien importante que lo entiendan los ciudadanos. A Colombia le ha permitido a la FARC generar una renta cocalera inmensa para la FARC. Hoy las FARC son más ricas que nunca. Las FARC, que son ya uno de los grupos terroristas más ricos del mundo, hoy tienen mayores rentas, porque hoy las 200.000 hectáreas no necesitan financiar a los guerrilleros, su alimentación, su mantenimiento, sus uniformes, porque hoy esos gastos los estamos cubriendo los colombianos. También hay que decir cuánto le va a costar al país el esperpento de la Justicia Especial para la Paz. Eso que ustedes están tratando de imponer, a pesar de lo ilegítimo de Fast Track por ese camino, hay que decirlo a los colombianos. Los altos tribunales, las altas cortes en Colombia, usted me corrige, señor ministro, tienen 63 magistrados, 31 en el Consejo de Estado, 23 en la sala plena de la Corte Suprema, el plenario de la Corte Suprema, y 9 en la Corte Constitucional. Falta el Consejo Superior. Es decir, va a tener un poco más la rama judicial actual que el nuevo sistema de justicia, que va a tener, honorables senadores, 63 magistrados de alto nivel, 51 magistrados de la Justicia Especial para la Paz, 27 del tribunal, 24 en las secciones, 11 integrantes de la Comisión de la Verdad, más la Fiscalía de la Justicia Especial, que es la unidad de investigación, que ya sabemos, nombraron un fiscal experto en condenar a la nación. Esta es una nueva burocracia que a mi juicio es innecesaria, señor ministro. ¿Por qué no se pudo utilizar la justicia ordinaria? ¿Por qué no se pudo aceptar las instituciones colombianas que requieren reformas? Usted lo sabe más que yo. Reformas que requieren no solamente para atender a la FARC, sino para atender a todos los colombianos, para que haya de nuevo confianza en las instituciones y en la justicia. Un país, un Estado de Derecho sin justicia, un Estado de Derecho fallido. Y hoy no hay colombiano que no tenga dudas profundas sobre la rama judicial. Y en lugar de entrar a resolver esos problemas, se inventan ustedes un nuevo sistema, paralelo, en algunos casos superior, que además les va a costar muchos miles de millones de pesos a los colombianos. Usted me dirá, ministro, ¿cuánto cuesta eso? Porque en el presupuesto general de la Nación no lo encuentro. Pero mis cálculos dicen que puede costar alrededor de 250.000 millones de pesos al año. Otra burocracia, otros costos adicionales, más gastos para los colombianos. Yo tengo que decir, señora viceministra, bienvenida. Tengo que decirlo, señora viceministra, y con esto le doy la bienvenida. La implementación de este acuerdo va a quebrar a los colombianos. Porque además, la situación fiscal del país no lo aguanta. Pero además de la burocracia en el sistema jurídico nuevo, además de todo lo que hemos mencionado, ese acuerdo se inventa 19 comisiones nuevas, 19 instituciones nuevas y 27 mecanismos de consulta que pueden frenar aún más el desarrollo económico del país. Y voy a repetir algo que no dije, que dije cuando usted no había llegado, antes que usted llegara. Y es el paralelo que hay que hacer. Usted va a decir que no hay una relación directa
entre el aumento del IVA y la implementación del acuerdo, pero cuesta lo mismo. Los 3 puntos del IVA cuestan exactamente lo mismo que la implementación del acuerdo anualmente, según las cifras que nos ha dado el marco fiscal de mediano plazo. Y el ministro de Posconflicto, el doctor Pardo, decía que no, pero que sí. Aquí tengo una entrevista de él en Vanguardia el 1 de julio de 2016, en donde decía: el conjunto de acciones para Posconflicto será financiado con el presupuesto nacional, con créditos, con la próxima reforma tributaria y con cooperación internacional. Y ya vimos que realmente fuentes diferentes a los recursos de los colombianos son apenas el 14%, según el marco fiscal de mediano plazo, y que los colombianos tendremos que pagar vía nuestros impuestos esos recursos. Y por eso soy convencido de la necesidad, para poder financiar los acuerdos, ustedes tuvieron que subirle el IVA a los colombianos. Es decir, lo voy a repetir, le metieron la mano en el bolsillo a los colombianos, no con el falso argumento de cumplir la regla fiscal y no perder la calificación crediticia, pero la realidad es que es para financiar los caprichos de la FARC, las concesiones de Santos a la FARC. Pero supongamos que el país necesitaba esos recursos de todas formas, porque es que las necesidades del país son inmensas. ¿Qué se pudiera hacer con esos recursos? 100.000 viviendas gratis, como ustedes las han prometido, cuestan 4.4 billones de pesos. Esto equivale a 1.8 veces el programa de 100.000 viviendas gratis por año. Se podrían hacer casi 200.000 viviendas gratis por año con estos recursos. Las carreteras 4G cuestan 36,5 billones de pesos. ¿Eso en cuánto tiempo se va a hacer, viceministra? Eso se va a hacer en 15 años, 20 años. Hay concesiones que duran más de 20 años. Bueno, este va a costar 129 billones. Se pudiera hacer, queridos amigos, 3 veces, casi 3 veces, perdón, casi 4 veces las carreteras de cuarta generación. Serpi lo paga para el año 2018, senadora Arlet Casado, usted que está pendiente de los temas de educación, nos va a costar 850.000 millones de pesos. Es un programa que tiene crítica, pero que es positivo. Casi 10 veces más va a costar la implementación del acuerdo. Se podría ampliar 10 veces, Serpi lo paga. El plan de alimentación escolar, senador Géneco, la comida de nuestros niños en los colegios, tiene un presupuesto de 678.000 millones de pesos. 13 veces más va a costar la implementación del acuerdo. Para el gobierno es más importante la FARC que los niños. De 0 a siempre, 3.6 veces más cuesta la implementación del acuerdo. La red vial terciaria, que ustedes acaban de inventar una maroma para sacarle los recursos a la ciencia y la tecnología, para invertirlo en la red terciaria, en las vísperas de elecciones, tal cual como se hizo hace 4 años en vísperas de elecciones, vías que hoy, de las que hoy no queda nada, se podrían hacer 4 veces, casi 4 veces más, con los recursos que van a meter para la implementación de los acuerdos, según las cifras del marco fiscal de mediano plazo. Familia en acción. Se podría hacer 5 veces, ampliar 5 veces el programa de Familia de Acción. ¿Y las otras prioridades que no están en los presupuestos y que los colombianos requieren? La financiación del déficit en el sector de la salud, las propuestas para mejorar la calidad en educación valen 0,3% del PIB, una tercera parte de lo que vale la implementación del acuerdo. La ampliación de los programas de primera infancia también son 3 veces menos que lo que cuesta la implementación de los caprichos de la FARC. Las pensiones y atención a la vejez, 4 veces. ¿Y dónde están los recursos de la FARC? Señor ministro, ¿dónde están los recursos de la FARC? No los vemos en ninguna parte. La FARC ofrecieron una lista de bienes, donde no lo quiero repetir,
pero ustedes saben que hay cirugías plásticas, ustedes saben de qué, en esa lista de bienes, que nada sirven para reparar a las víctimas o para contribuir a la implementación del acuerdo. Y las cifras del propio gobierno a través de la famosa UIAF, que fueron publicadas en la revista The Economist, no es cualquier revista, señora viceministra, eran 10.500 millones de dólares. Esas cifras las publicaron en abril del 2016 y la FARC lleva un año a través de sus disidencias o a través directamente antes de que se cumpliera el acuerdo, recibiendo la renta del narcotráfico. Renta del narcotráfico que hoy, como ya lo sustenté hace un rato antes de que usted llegara, señora viceministra, es mayor que nunca en su historia. Quiero decirle algo a los colombianos, hoy Colombia produce más cocaína que cuando existía Pablo Escobar y cuando existían los Rodrigo Orejuela. Me quiero referir a la campaña del sí también, la campaña del plebiscito. Porque ustedes convocaron un plebiscito que costó 280.000 millones de pesos a los colombianos. Senador Villalba, ese plebiscito le costó a los colombianos solo en los gastos de la registraduría 280.000 millones de pesos. Para que lo desconocieran. ¿Ustedes para qué convocan al pueblo? ¿Para qué convocaron al pueblo entonces? Lo querían convocar, lo voy a decir aquí, simplemente para validar las tesis del gobierno. Esa fue la actitud del gobierno siempre con el diálogo que nosotros le ofrecimos en algunos momentos. Si nosotros dialogábamos con el gobierno, era para validarlo. Senador Araujo, perdóname que lo interrumpa. Es que se ha constituido el quórum decisorio y aprovecho la oportunidad para pedirle al señor secretario que someta a consideración el orden del día.